Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días y feliz primavera. Hoy es viernes 21 de marzo de 2025 y este es el capítulo 1423 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con las veterinarias y los veterinarios. ¿Qué dirás tú? Perdona, pero si cada vez sois más los que tenéis bichos en casa. Los veterinarios y las veterinarias son cada vez una profesión más importante y tenemos una veterinaria en el selecto equipo de personas que por aquí aparecen de vez en cuando, no solo veterinaria, sino profesora de ello, que tenía muchas ganas de hablar. Yo no sé qué es lo que le pasa a Mastra, por Dios, a Marta Castro, para tener tantas ganas de contar todo lo que me has dicho que nos vas a contar. ¿Qué está pasando, Marta? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Pedro. Y selecta audiencia. Qué bien se te escucha, te digo. Es que tengo un micrófono maravilloso que me lo compré para hacer podcast, pero yo no tengo. Así que me tenéis que invitar. No me invitéis. Tenemos que invitar. ¿Qué está pasando? Pues mucho cabreo en la profesión veterinaria. Tú directamente al turrón. Me parece bien. Venga, va. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, es tu podcast y tú es el que No. tienes que dirigirme. Bien. Sí. Cualquier cosa que yo pueda hacer, lo único que va a hacer es que perdamos tiempo. Que la audiencia diga, ya está Pedro liándose. Pero nos gusta mucho que interrumpas a la gente. ¿Qué está pasando con la profesión veterinaria? ¿Qué está pasando? Y además, hablas desde un lugar y desde una facultad pública mitiquísima, por lo menos en el norte de España, no sé. Lo es. Porque aquí todos van a hacer veterinaria a Zaragoza. Sí. Siguen viniendo, sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué quejas tenéis? Muchas. Podemos empezar por donde quieras, por lo más general. La primera y principal. Ganas de soltar y desahogar. La primera y principal, que es esta, la siento desde que estudié, es que no se nos conoce. Y tú mismo, sin quererlo, un poco has ido por allí, porque has hablado de salud animal. Obviamente, sí, nos dedicamos a la salud animal, pero también a la salud humana. Es algo que mucha gente no sabe. O sea, somos indispensables. No lo sabemos. Pero porque estamos muy influenciados porque hemos visto todas las criaturas grandes y pequeñas en filming. Yo ¿No lo has visto? No. Por favor. No. Que sería más bonita sobre unos veterinarios ahí en la campiña. No sabía que era de veterinarios. Sí. Años 50 por ahí, ¿eh? Ah, mira. Se ve la guerra y antes de los 50, se ve la Segunda Guerra Mundial y todo. Venga, tira. Ya te la recomiendo luego. Autoridad, porque tú sabes, antes en los pueblos estaba el cura, el médico y el veterinario. Hombre, por favor. Ya... Es que aquí no. Y además, en fin, con cierta conflictividad con los ganaderos siempre. Que si cobran mucho, que si no cobran mucho, que si no... Usted no sabe bien cómo tratar a la vaca y bajarle esas fiebres del heno y esas cosas que, en fin, ¿qué te voy a contar? Entonces, tú decías, no solo bichos, también bichos de dos patas humanos. Sí. La salida que todos pensamos, y por lo menos la que yo pensaba cuando entré a hacer veterinaria, era pues la típica, la de la clínica, ¿no? De animales de compañía, gatitos, perritos. Ahora también exóticos, pues tratamos iguanas. Bueno, yo no, porque yo no soy clínica. Además es algo que quería decir, que yo hablo desde el cuñadismo, ¿no? Porque aunque pertenezco a la profesión, no soy clínica, pero bueno. Nos dedicamos a la clínica de pequeños animales de compañía y también de caballos, que mucha gente tiene caballos por hobby, ¿vale? Caballos de deporte, que se llaman también. Y por inversión, ojo. Sí. Y esto es una salida la más conocida y un poco la que incluso dentro de los estudiantes cuando entramos es la que pensamos. Pero hay muchísimas más, las tengo hasta apuntadas para que no se me olvide ninguna. La fiesta de los toros, que una vez me echaron una bronca por hablar aquí. Siempre que se produce un festejo taurino, por lo menos de los serios, tiene que haber una veterinaria o un veterinario. Tiene que haber. Y mira, no es que quiera contestar... Para que el animal esté bien. Sí, es para eso. Sí, vale. No es que quiera contestar, pero sí que puedo hablar por... el chico este, que por cierto hablaba muy bien, para ser tan joven, la verdad es que... Sí, es un chaval muy majo. Daba gusto. Tengo que decir que para festejos cada vez hay menos trabajo de veterinario. Cuando yo acabé, era una de las salidas inmediatas, trabajar en el verano en los festejos taurinos. Y poco a poco, en estos años que han pasado, pues se ha ido la tradición, como lo queramos llamar, ha ido disminuyendo. Yo creo que está en franca
retirada el tema este de taurino. Pero o sea, bueno, que tú desde tu punto de vista y desde la visión de quien ahora observa menos trabajo en la profesión veterinaria en el mundo de los toros, sí. darías fe de que está en franca decadencia, se está retrayendo. Yo creo que sí. Bueno, pues algo vamos ganando. Igual esta vez me echan una bronca los taurinos, que igual Hombre. algún oyente es taurino. La cosa es recibir. O sea, vale, pero me has dicho al principio, quejas. Y fíjate que como lo he anotado en una nota del iPhone, ya sabes tú que la primera cosa que anotas en una nota se queda como título y la más grande. Y tengo en grande quejas y es como lo más. Entonces, ¿qué quejas? ¿Qué más quejas? ¿Quieres quejarte de más cosas antes de que entremos a otras cosas? Sigo con las salidas, si quieres. Sí. Seguimos. Bueno, dentro de este desconocimiento de la profesión veterinaria, bueno, también nos dedicamos a producción animal, que es, pues bueno, los veterinarios de producción animal son los que están, los típicos en granjas, que cuidan de los animales desde el punto de vista del bienestar, pero también para que produzcan más. ¿No? Pues, por ejemplo, más leche o que crezcan bien para producir más carne. Eso es otra salida. ¿Y hay los antiguos ingenieros e ingenieras técnicas agrícolas, no? ¿O también? Estos yo creo que se dedican más a infraestructuras, pero bueno, se trabaja bastante en colaboración. No nos pisamos, cada uno tenemos nuestras competencias. Vale. En empresas alimentarias, en los alimentos es una gran salida de los veterinarios para la calidad y la seguridad alimentaria. Salud pública, a eso lo que te digo, que tenemos competencias exclusivas de inspección de alimentos. O sea, cuando viene sanidad a un bar, son veterinarios los que realizan las tomas de muestras e inspección. ¿En ningún caso farmacéuticos? No, creo que es exclusiva nuestra. Hablo de la administración, ¿eh? Luego, si hay algo privado por allí, ya no lo sé. Control de zoonosis, por ejemplo. Las zoonosis, bueno, la COVID-19 fue una zoonosis, son las enfermedades que se transmiten desde los animales hasta el hombre. Y bueno, nosotros somos los que estamos indicados para esto. Gripe aviar, que la tenemos ahora al pil totalmente. También, que va a ser la próxima pandemia probablemente, pues según dicen todos, porque el virus es el virus de la gripe es pues muta muchísimo y en cualquier momento atravesará la barrera de la especie y nos la encontraremos. Esa es otra queja, que en el COVID parecía que se nos iba a tener más en cuenta, pero han vuelto. La nueva normalidad es la vieja normalidad. Y otra vez hemos olvidado Qué fina todo. es. Dice la vieja normalidad por no decir la misma mierda de siempre. que es que de verdad que como sois las profesoras de la universidad, sois gente educada. Casi acabó. Trabajo en zoológicos, trabajo en acuarios, reservas de animales, centros de rescate, por supuesto, y docencia e investigación, que sería el ámbito en el que estoy yo. Docencia no solo en la universidad, también en secundaria. Cada vez hay más veterinarios y veterinarias, sobre todo veterinarias porque somos mayoría, dando clase en institutos. De hecho, a veces emigrando de la clínica, que se está convirtiendo en un sitio muy feo para estar. Qué curioso. Sí. Claro que digo yo que algunas de las cosas que has dicho, no voy a decir que hagan objeción de conciencia o que hagáis objeción de conciencia los veterinarios y veterinarias, pero si alguno en función de su puesto de trabajo se encontrara, por ejemplo, porque es veterinario, ¿qué te digo yo?, del Ayuntamiento de Bilbao y resulta que le toca estar en la Plaza de Toros por trabajo. Hay gente que puede verse enfrentada a situaciones un poco complicadas. Imagínate una persona que que entiendo yo que la mayor parte de los veterinarios y veterinarias no compartiréis todo lo que suponga un maltrato de los bichos. Ahí puede haber, ¿no? Hay veterinarios un lío raro. ¿En el Ayuntamiento de Bilbao hay veterinarios? Antiguamente había médicas, ¿por qué no un veterinario? Si hay una plaza de toros enorme con una tradición. No, igual esto es de la. Yo creo que van por otra parte, ¿eh? No, yo creo que no son funcionarios, los que están en plazas de toros, por lo menos hasta donde yo sé. Bueno, va el que corramos quiere, un tupido velo porque no sé exactamente de lo que estoy hablando, ¿eh? Pero, en fin, no me extrañaría. Tú me decías antes que una parte importante de la degradación de la profesión y de los riesgos y de ciertas limitaciones y de algunos de los problemas podían venir porque cada vez, me decías, hay más universidades privadas. Sí que está pasando. Tengo hasta datos, que es que me he preparado el programa. ¿Te lo has preparado? Qué bien. Sí.
No me gusta, me da mucho pudor hablar de cosas que no sé. Entonces, bueno, no sé si te has Ya. dado cuenta alguna vez, pero siempre yo no tal, yo no cual. Para eso se me Ya. nota la parte No sé si tú te científica. has dado cuenta que yo lo tengo por deporte, hablar de lo que no sé. Pero eso nos encanta. Así nos podemos Ya, meter sí, contigo. claro, para luego reíros de mí. No, contigo. Vale, Siempre conmigo. contigo. Estoy de acuerdo. Como dice Yolanda, la vicepresidenta, datos. Datos. Bueno, vamos a hablar un poco del pasado primero. Cuando yo estudiaba había, no sé si 7 facultades de veterinaria para estudiar en España. Sí. En Francia, si no recuerdo mal, me parece que había 4 y creo que sigue habiendo 4, para que veas un poco la diferencia. En Francia se considera el veterinario al mismo nivel que el médico. O sea, es porque es muy difícil entrar. Hay solo 4 escuelas y es súper complicado. Aquí, tengo aquí el número, muchísimas. No las voy a contar, pero muchas más de 7 hay ahora. Alumnos de ingreso en el curso 23-24, universidades públicas, unos 1.000 alumnos, más o menos 1.033, y alumnos que entraron a universidades privadas, 767. O sea, casi, como ves, casi está igualado. Uh-huh. Hay muy poca diferencia ahora entre... Pero que puede venir dado también, como pasa a veces también en mi profesión, puede venir dado por el hecho de que no se oferten suficientes plazas públicas. Pues mira, eso es un tema que los decanos así en general siempre... También pasa con los estudios de medicina, que parece que parece que desde la política la solución que se ofrece a que no haya médicos rurales, por ejemplo, sea aumentar el número de plazas. Los decanos dicen que no, que lo que pasa es que hay malas condiciones laborales. Yo creo que hay demasiados veterinarios. Ya se decía en mi época. Es que son prácticamente 2.000 veterinarios cada año. Y bueno, más que el tema de que haya privadas, que, bueno, en fin, yo siempre he sido defensora de la pública y lo seguiré siendo, no por el hecho de que sean privadas, sino porque ha aumentado pues casi el 100% la oferta. Y ya sabes que cuando esto es una ley de economía básica, ¿no? Si hay demasiada oferta, pues se devalúa el bien. Uh-huh. Entonces, ahora pues es que es lo típico. Las condiciones que se ofrecen en ciertos sectores, ¿para qué voy a pagar mucho si yo levanto una piedra y me van a salir 40 más? Es que no hay... Es que es así, por desgracia. Las condiciones, en la clínica se cobra muy poco, muy mal. Muy mal. Tengo por aquí convenios colectivos también revisados. Y bueno, recuerdo que nuestra carrera sigue siendo de 5 años. La mayor parte de licenciaturas, antiguas licenciaturas, pasaron a 4 años. La nuestra sigue siendo 5 años, por ejemplo, como arquitectura o farmacia, y en cuanto al sueldo puede ser la mitad. En los convenios colectivos es la mitad. Tengo por aquí datos, pues unos 20.000 un veterinario generalista al año y el doble, 43.000, por ejemplo, un farmacéutico, que es el mismo nivel de estudios. Poquito, ¿eh? Para ser una carrera superior con tantas horas. Muy poco. Sí. Que hay un año más da para muchos créditos más. Pues 60 más. Y luego que me parece poco sueldo. Vaya, que no sé si es que lo veo yo también desde una es muy poco. Parte de este país que paga bien, pero en general, pero me parece muy poquito, muy poquito. Horarios intempestivos, con guardias que te llaman a cualquier hora, pues bueno, igual que un médico. Malas condiciones para la conciliación. Tengo una amiga que es clínica y me decía, aguantamos 4 años, que es lo que nos dura un poco el ímpetu de la vocación, ¿no? Porque es una profesión muy vocacional. Sí. Pero cuando se acaba la salud, la gente empieza a sufrir y a irse. Lo que te digo, mucha gente se está yendo a secundaria, a profesor de secundaria. Porque las condiciones... Qué curioso. Lo que hay también, desde luego, y eso lo vemos alrededor, yo ahora no tengo bicho en casa desde el divorcio. Bueno, ahora, por Dios. Me divorcié hace 18 años y falleció luego Jarpito un poco después. Pero cuando iba, además aquí, al lado de casa, que lleva el nombre de la calle y todo, Clínica Zabalea, eso me daba la sensación de que una de las salidas fuertes es montar tu propia clínica, pequeñita, una clínica igual de 1 o 2 personas, bueno, un pequeño dispensario no sé llamarle dispensario, ¿no? Es una consulta, pero quiero decir que un pequeño negocio, ponerte como autónomo, con todo lo que eso supone, claro, que es añadirle a tu trabajo de veterinaria o veterinario
pues la gestión de un pequeño negocio. El mercado está saturado, por lo menos en las ciudades que tienen facultad está saturado. En otros sitios, bueno, asumo que también por los números de los que estábamos hablando, somos muchos. Y luego, bueno, es duro, a no ser que tú seas el jefe, igual si eres el jefe vives un poco mejor, pero si estás de empleado, pues esto, todas las guardias son para ti. Ya. Y el sueldo es el que te he dicho. Ya, bueno, en este caso yo creo que eran un socio y una socia y yo creo que eran sus propios jefes. Pero bueno, todos sabemos y todas sabemos que ser tu propio jefe a veces es lo peor que te puede dar la vida. Que, bueno, sí, lo que entra es para ti, pero el riesgo económico lo corres tú y las guardias y las horas extras y todo lo que supone tirar de un negocio, pues es cosa tuya. Es duro. Pero yo diría, igual desde el púlpito de la ignorancia, diría que la imagen que más tenemos, la población civil del veterinario o la veterinaria, es esa persona que tiene su pequeñita clínica. Cierto que ya en algunas ciudades hay grandes clínicas en donde evidentemente habrá un propietario que seguramente igual no es ni veterinario y que tiene ahí 50 personas trabajando. Sin ir más lejos, pues la última vez que en la familia fue necesario algo así, que fue con Lucas, con el perro de Guillermo, el perro que tenía Teresa. Cuando ya el pobre estaba malito, las pocas posibilidades que tenía, el veterinario de aquí del pueblo lo mandó a una clínica de Bilbao y ya estamos hablando de otra cosa. Y ahí evidentemente te están atendiendo en el 99% de las ocasiones personas asalariadas. Se con tiende esas cada vez condiciones más, que tú cuentas, claro. se tiende cada vez más a la especialización. Entonces, bueno, pues clínicas generalistas sí que hay, pero bueno, si tiendes a la especialización tienes que tener varios empleados, claro. El especialista en tal, en cual. ¿Por bichos o por dolencias? O quiero decir, ¿cómo va esto? Puede ser por las dos cosas, o por bichos o por aparatos, igual que en medicina humana. El gastroenterólogo, el especialista en urinario, el cardiólogo, vale, exacto. Vale, entendido. Sí, un poco igual que en humana. Me hablabas de una cosa muy curiosa que me ha llamado mucho la atención, porque es verdad que yo cuando he tenido algún contacto con algo parecido a esto, ya no hablo desde el punto de vista de tener un animalejo en casa, sino cuando montamos en el municipio un pequeño establecimiento público para dejar que se pudieran duchar y lavar su ropa y tal, personas que se encuentran de paso viviendo en calle. Me encontré, después de hablar con el compañero que llevaba el Instituto Municipal de Deportes y por lo tanto las piscinas municipales, me encontré con la recomendación de hablar con alguien que me tenía que dar todas las explicaciones para todo el tema de la protección frente a la legionela. Y ahí me encontré a un farmacéutico. Y esto lo mencionábamos antes tú y yo fuera de micro, esto ni lo tocáis, este tipo de cosas, ¿no? ¿Aguas? ¿Te refieres? O... Sí, bueno. En este caso, yo tuve que entrar en contacto con alguien que era del gobierno vasco. Vale. Y que comarcalmente, vale. Digamos, tenía un poco esa función de responsabilizarse de acuíferos, instalaciones públicas en donde se fuera a hacer una aspersión de agua por el tema de la legionela. No, bueno, fue la persona no... que ni siquiera fue una actividad cobrada, simplemente fue de ayuntamiento público a un personaje público que trabaja estas cosas. ¿Qué me recomiendas y qué legalidad hay en torno a esto? Y me dijo, bueno, depende cómo sea la instalación, tal cual. Le conté cómo era y me dijo, vale, tenéis que llevar un control de legionela, tenéis que contratar a una empresa. Lo que tú me decías antes, fuera de micro, es que en este tipo de casos no intervienen los veterinarios, solamente farmacia, otras medicina. cosas, no. Además, mucho que te sonará seguro, a ti te suenan los MIR, los médicos internos residentes. Sí, claro. Vale, pues estos son médicos que hacen un examen para acceder a formación especializada. Son los llamados IRES. La M de MIR es médico, IR, interno residente. Hay otros IR, otros internos residentes en algunas especialidades, o sea, que trabajan en hospital. ¿Vale? Se forman durante 4 años según la especialidad que sea. Nos suenan los MIRES porque son los más frecuentes, pero también hay FIR, que son farmacéuticos, BIR, con B, que son biólogos, KIR, que son químicos o bioquímicos, y, por ejemplo, hay PIR, psicólogos, y físicos también, en todo esto de que es medicina, o sea, en radiología y tal.
Sí. Y es curioso que los veterinarios no pueden acceder. A ver, un veterinario no puede ser un cardiólogo de humana, lógicamente, pero hay especialidades como análisis clínicos o microbiología y parasitología en las que sí que acceden, por ejemplo, los químicos, que no estudian nada de patología en la carrera, o los propios biólogos, que son de ciencias, ¿no? Tampoco son sanitarios. Y los veterinarios no pueden entrar. Es un sinsentido. Un biólogo, vale, dices, vale, que entre un biólogo, pero un químico, ¿por qué un químico sí y un veterinario no? Podría hacerlo igual, ¿no? En cuanto a formación. ¿Y esto por qué es? Quiero decir, ¿hay alguna historia, hay alguna falta de crédito sobre la profesión veterinaria como para que esto sea así? Es posible. El encasillamiento de acariciadores de gatos, pues es posible que venga por allí. Sí, no lo sé muy bien. No sé si en otros países también hay un sistema parecido aquí y si acceden, no tengo ni idea. Porque para otros efectos sois una profesión médica. Sanitaria. Sanitaria. Sí. De hecho, yo cuando hablo de mí no quiero decir lo que soy, yo digo que soy sanitaria. Aunque cuando en el lenguaje popular decimos soy sanitaria, pues todo el mundo piensa que trabajas en un hospital, que puedes ser enfermera o médica pero los veterinarios, igual que otras profesiones, también, por ejemplo, los nutricionistas también son sanitarios. Uh-huh. Están regulados con una legislación específica. Uh-huh. Toda esta carga que tiene la profesión en estos momentos con algunas condiciones complejas, tiene que ver con lo siguiente que me quieres contar, que es el tema de lo que llamamos en trabajo social y en psiquiatría conductas autolíticas y que todo el mundo conoce como suicidios. Sí, por lo visto, yo esto no lo sabía. Sí que sabía que hay ciertos colectivos que tienen más riesgo, pero no sabía que los veterinarios lo tenían incrementado. Y bueno, mirando información, he visto que sí. Lo que son todo el colectivo sanitario tienen un riesgo del doble que la población general de suicidio. Y resulta que los veterinarios tienen un riesgo sobre la población general de 4 veces más. O sea, el doble que el resto de sanitarios y 4 veces más que la población general. Pero aquí no hay siempre un debate en torno a ¿es la pulsión suicida, la pulsión autolítica o la facilidad para acceder a medios muy buena que permiten la conducta autolítica, en fin, el suicidio de una manera, entre comillas, más sencilla? Esa es muy buena. Una de las posibles causas es precisamente estar expuestos o estar en contacto con sustancias letales, lógicamente. Si lo tienes más cerca, es más fácil, más probable que lo utilices. Pues se sabe que se sacrifican animales por cuestiones humanitarias en las clínicas. Uh-huh. Si estás en contacto con ello, más probabilidad de que lo uses. También he leído por la relación constante con la muerte. Es algo que día a día, aunque no sean personas, pero todos los días el clínico está en contacto con la muerte. Eso, pues bueno, debe de crear cierta, no sé cómo llamarlo, pero bueno, desazón. No es fácil. Sí, una, ¿cómo se dice? Una personalidad mórbida, ¿sería la palabra? Bueno, sí, esa relación. Fíjate, yo tuve en la familia hace muchos años un primo con el que no tuve mucho contacto, pero que terminó suicidándose en un momento muy extraño para todos en casa. A ver, él vivía al otro lado de la península, quiero decir, muy lejos. Pero yo lo había visto un par de veces, era un primo con el que conectaba mucho, un poco mayor que yo. Se había casado, acababa de ser padre, aparentemente un chico sin problemas, con una buena situación económica. Y justo coincidió con el hecho de que heredó, entre comillas, lo de heredar, heredó una funeraria. Su suegro era el gerente de una funeraria en un pueblo de una provincia de Andalucía y con mucho trabajo además porque es una zona muy turística y tal. Y oye, al poco tiempo, quizás un año o una cosa así, de estar él ejercitando esa profesión, se suicidó inexplicablemente, como pasan a veces estas conductas autolíticas, ¿no? Y es verdad que dentro de la familia, más allá de otras historias que siempre piensas, pensamos, ¿su contacto con la muerte ha podido tener algo que ver con esto?
más allá de algo más, quiero decir, que no solamente Claro, por eso de pronto vas y te suicidas, ¿no? obviamente. Y menos en aquellas circunstancias, acababa de ser padre, toda una vida aparentemente feliz. Pero nos vino esto como intuitivamente, ¿no? El contacto con la muerte. Sí, pues sí. Es posible que sí. Pero Te claro, también revuelve, tienen te... contacto con la muerte de semejantes, porque al fin y al cabo, que me perdonen los pobres animalitos, no es lo mismo. Yo sé que muchos animalistas ahora se me van a echar a la cabeza. Pero no es lo mismo el fallecimiento de un perrete que el fallecimiento de una persona. Esto ya me pueden intentar convencer de lo contrario, pero no es lo mismo. Aunque es verdad que emocionalmente puede ser un shock tan brutal para determinadas personas, sobre todo esos animalitos que están combatiendo la soledad de muchas personas, ¿no? Sí. Yo eso lo entiendo y además soy totalmente consciente de que es así. Pero quiero decir, no es lo mismo ser oncólogo y estar dando la noticia constantemente, pues no sé, en una de cada 5 consultas, decir, oye, ha salido esto y el tema está chungo. No es lo mismo que verlo en un perrete o en un pájaro o en un reptil. Y sin embargo, fíjate, ese dato que tú me dabas, ¿se explica de alguna manera? Entre las cosas que has leído, has estado investigando. No, No. no va más allá del Me asunto. llama mucho la atención, ¿eh? Porque es un... Hay que decir, es mucho. Es una diferencia potente. Pero la muerte no es solamente el mero hecho de morir, que es verdad, estoy de acuerdo contigo que no es lo mismo una persona que un animal, pero la pena que tú ves en los demás, tampoco voy a decir que sea de la misma magnitud, obviamente, pero te Sí, lo enfrentas entiendo. a los sentimientos de pena de congéneres tuyos y de verdad que puede ser muy angustioso. Yo sí que lo he vivido eso, ¿no? Tener que estar con los propietarios, que ahora he visto que se les llama tutores a los propietarios. Tutores o propietarios de animales que lo pasan realmente mal. De hecho, mucha gente opta por hacer ceremonias rituales a los animales. Bueno, sí, es entendible, ¿no? El ser humano al final, mm, aunque las referencias a todo lo que tenga que ver con el Museo de la Evolución Humana y la cima de los huesos, yo creo que a Carmela, a nuestra querida amiga Carmela García, le levantan pollas, pero es verdad que una de las cosas que se demuestra ahí, ¿no? Es cómo de antigua es nuestra relación ritual con la muerte, ¿no? Es algo tremendamente humano. Y es verdad que en los últimos años, para bien o para mal, yo creo que en buena medida para bien y en alguna pequeñita medida para mal, hemos humanizado mucho a los animales de Muchísimo. compañía. Entonces, bueno, encierra cierta lógica el hecho de que hagamos un ritual para despedir a un bichito que en el fondo es un ser querido Y al final bueno, de y sus días. normalmente estos animales se incineran y puedes elegir incineración colectiva o incineración en solitario. Ujú. Y vale muchísima pasta. No sé si alrededor de 500 euros quizás la Es incineración, mucho más incluso de mucho. lo que vale una incineración humana. Pues hay gente que se lo puede permitir, digamos, económicamente y que lo hace. O sea Sí, es que se tiene les quiere sentido. como un miembro de la familia. Y como comentabas antes, a veces es el único ser vivo que acompaña, ¿no?, a ciertas personas. Ujú. Sí, sin duda hay un manejo, yo estoy de acuerdo contigo, hay un manejo de la pena ajena, que también lo vemos, por ejemplo, en los servicios sociales. Mm. Yo recuerdo, igual hace 25 años que hicimos un curso, una formación, por decirlo de una manera más correcta, en torno a la muerte y a la gestión de los sentimientos durante la muerte, porque, o ante la muerte, porque es verdad que es otra cosa que vemos también mucho en los trabajadores sociales, tampoco se diría, ¿no? Y las trabajadoras sociales, pero lo vemos muy habitualmente. Lo ven las auxiliares domiciliarias de la ayuda a domicilio, que cuidan de las personas mayores. Mm. Sí, por ahí es verdad que hay una pena que se va anidando, ¿no?, en tu Sí, corazón y se que de te alguna cuelan manera los huesos, sí. te convierte un poco en una persona con, bueno, pues con ideaciones un poco de muerte, de cosas que... Pero me resulta curioso, nunca lo hubiera pensado. Sin embargo, la gran polémica, la última gran polémica que hemos vivido, y que incluso yo había visto cosas en los medios de comunicación, es de qué manera se os ha limitado a las personas veterinarias que estáis en clínica, no es tu caso, pero a las personas que están en clínica, el manejo de determinados medicamentos. Sí, Como si para evitar un mal mayor, que sin duda lo es, como por sí. ejemplo el tema de la resistencia a los antibióticos, hubiera que cercenar la capacidad
de una profesión sanitaria tan importante como la veterinaria a la hora de manejar medicamentos con los bichejos. Bueno, esto creo que Carmela lo ha hablado más de una vez. No sé si en el podcast que hacéis juntos o en el suyo propio, las resistencias a antibióticos es algo que preocupa muchísimo en Europa, ¿no? En España tenemos un plan nacional para hacer frente a las resistencias de antibióticos que comenzó en el año 2014. Y bueno, pues a nadie se nos escapa, creo que estamos todos de acuerdo que es algo que tenemos que intentar disminuir porque nos va la vida en ello, ya no de los animales, sino de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues con este plan, que no sé exactamente qué medidas concretas toma, pero bueno, sí que tengo por aquí el dato que hasta 2022 se había reducido el uso de antibióticos veterinarios en más de un 69%. Lo que es una barbaridad. Yo asumo que esto es sobre todo en los animales de producción, porque el uso de antibióticos veterinarios de la clínica, con respecto al total de antibióticos veterinarios, es el 1%, ¿vale? O sea, el 99% restante es en producción. Bueno, pues en global se había reducido casi un 70%, mientras que los antibióticos humanos se han reducido alrededor del 17%. Podríamos pensar, bueno, es que los veterinarios usáis muchos antibióticos. Pues es lo primero que yo diría, ¿no? Diría, pues bueno, claro, si usáis muchos, se ha hecho un esfuerzo, bueno, se ha hecho lo que había que hacerse y en los últimos años se ha limitado mucho también en granjas. El tema es que ahora se está metiendo mano a la parte de clínica, que hemos dicho que es este 1%. Hay un reglamento europeo de 2019 que había que transponer a las legislaciones de cada estado y esto se hizo en el año 2023 aquí en España con un Real Decreto que el numerito es muy majo porque es 666. Real Decreto 666. Conocido como ese decreto del demonio. Del que usted me habla. Me encanta. Yo soy de las que me voy fijando en las matrículas de los coches y voy buscando eso, pues con los numeritos y con las letras voy siempre buscando cosas que me increpen de alguna manera. Bueno, pues este Real Decreto transpone este reglamento europeo y bueno, pues tiene varias partes que iban entrando en vigor y en el 2 de enero de 2025 ha entrado una parte de ese Real Decreto en vigor que se refiere a la prescripción de medicamentos y en concreto la parte polémica son los antibióticos. Entonces, básicamente, obliga a los veterinarios a informar de las recetas de antibióticos que van prescribiendo, o se van haciendo, a través de un sistema que el nacional se llama Presvet, pero sé que algunas comunidades tienen uno propio, que tenían uno anterior. Básicamente es burocracia a tope, porque hay que registrar un montón de cosas y además lo tienes que hacer en tiempo. Me parece que si te retrasas un día te pueden clavar una multa brutal. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los veterinarios clínicos, como tú bien decías, pues trabajan casi en soledad, ¿vale? Con lo que no hay suficiente personal como para hacer ¿no? este trámite burocrático. Además, establece muy claramente el orden de antibióticos que se pueden usar y bueno, pues las razones son un poco... Los veterinarios clínicos con los que he hablado dicen que no tienen mucha idea, no son veterinarios clínicos los que han metido este sistema. Yeah. A ver, no es que lo que te digo, estamos de acuerdo en que el uso indiscriminado de antibióticos es un problema, pero está ahora como están muy limitados. Tienen que utilizar primero, como primera opción, unos antibióticos concretos que están en un listado, en el propio reglamento me parece que está. Y si esos no pueden usarlos o no funcionan, tienen que hacer un antibiograma. Un antibiograma es una prueba de laboratorio, que es que se siembra en una placa la muestra del animal que has tomado. Imagínate, una otitis, coges con un hisopillo, lo siembras. Lo que conocemos vulgarmente los bastoncillo. Humanos como cultivo. Exacto. Es hacer cultivos y poner disquitos impregnados con antibiótico. Entonces, si es sensible a alguno, no crece alrededor del disquito que tiene el antibiótico concreto. El problema es que esos son días, puede ser una semana o lo que sea, y tú mientras tanto tienes un paciente esperando, ¿vale? Un paciente que se te puede morir. De hecho, dicen, que tampoco sé si es cierto, que ya ha habido algún animal muerto por esto. Además, se tienen que ceñir al prospecto
concreto. O sea, si el uso que pone en el prospecto es para otitis, tú no lo puedes usar para otra cosa. ¿Qué pasa? Que antes no se hacía así, se hacían en base a la experiencia clínica. También no se puede prescribir, no se puede dispensar dentro de la clínica. Antes sí que era legal. Y tú antes le decías al propietario, pues mira, necesita estas pastillas, 1, 2, 3, 4 y se las dabas, ¿no? Y ahora hay que recetar, lo tienen que comprar en farmacia y es el envase que sea, que puede ser que contengan más pastillas de las que se necesitan. Que esto igual hay mucha gente que no lo sabe. Los medicamentos para animales también se compran en farmacia. Es otra queja que se oye en los clínicos, porque lo que he oído, por favor, si hay algún farmacéutico que nos pueda aclarar, pero los farmacéuticos tampoco estudian nada animal, ni nada de farmacología animal, ni clínica animal, por supuesto, ni nada. Entonces, ahí sí que son meros vendedores, ¿no? No pueden ofrecer un consejo eficaz, ¿no? en general. Está siendo un caos, sobre todo por el miedo y porque la gente siente, las sanciones son brutales si te atrasas un día en informar y también se sienten cuestionados porque el criterio clínico de repente ha desaparecido. Sí, es como que te tienes que ceñir a una especie de norma. Exacto. Que igual no es coherente con lo que tú estás viendo en tu clínica. Exactamente. Con tu juicio clínico. Es que si se lleva, por ejemplo, a la parte de humana, es que se ve mucho más claro. Es como si ahora de repente a un médico de humano le dijeran a un cardiólogo, no, pues es que esto no lo puedo ofrecer porque tengo que ofrecerte lo que venga aquí en la lista. Aunque se sepa que no va a ser eficaz del todo o que... Y es como extraño porque queremos combatir las resistencias a antibióticos, pero luego se van a vender envases enteros, ese propietario se va a quedar con las pastillas que sobren, lógicamente, y se las dará al animal cuando quiera. Sí, es que no las confunde con alguna pastilla humana, porque igual las guarda en el mismo sitio, vete tú a saber. Luego también, como ahora, claro, hay ciertos antibióticos que están en esta lista que hay que tomar por primera vez, se están terminando, hay rotura de stock, por lo que me han dicho de algunos antibióticos que hay. Claro, lógicamente, pero todo el mundo está recetando lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo yo he detectado mucho miedo y mucho cabreo, tanto con la gente con la que he hablado en persona como lo que se puede ver en las redes sociales. La gente está muy, 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 muy enfadada y muy quemada. Entiendo que no es de estos primeros antibióticos que hay que utilizar al principio, como primera opción, serían lo que en el ámbito humano, en el ámbito de los antibióticos en general, se llaman antibióticos de amplio espectro. ¿O no? No, yo diría que no. No, porque esos son los que más probablemente te van a causar... tenía por aquí la lista. Pues hay un poco de todo. Hay penicilinas, hay tetraciclinas, hay aminoglucósidos, sulfonamidas, un poco de todo. Me curiosea mucho porque recientemente, con una experiencia cercana, personal, he podido ver la, vamos a decir, ligereza con la que ante una infección de orina te meten el papelito de turno, ven que efectivamente hay bicho y dicen, pues venga, antibiótico, sin hacer ningún cultivo. A mí nunca me han hecho como paciente un cultivo, jamás, nunca. Claro, creo que en medicina humana en niños sí que es más habitual. Pero te tiras 7 días, no es mi caso, o sea, no he sido yo, por si alguien se preocupa, pero alguien cercano. Te tiras 7 días tomando eso, aparentemente eso se aplaca, pero a los 2 o 3 días se produce una recidiva de eso que demuestra que efectivamente te han dado un antibiótico que la bacteria ha tomado resistencia a ese antibiótico. Y es entonces cuando deciden hacer un cultivo para ver qué te mandan. Claro, mal, ¿no? Porque quiero decir, al final... yo sé que las bacterias no funcionan igual que los virus, pero al final estás nuevamente reforzándole a la bacteria y dándole un antibiótico que la bacteria termina resistiendo y que terminaremos no pudiendo usar esos antibióticos. O sea que me da la sensación, lo que quiero decir es que me da la sensación de que con la salud humana no se toman tantas precauciones. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo ahí. Todas estas limitaciones son fantásticas, a lo mejor exageradas, pero podrían ser maravillosas dentro de un contexto en el que se le pide a un médico
o a una médica que al recetar a un humano un antibiótico fuera tremendamente escrupuloso. Y esto no está ocurriendo. No digo que no se le diga a los médicos, no digo que los médicos no estén concienciados. Lo están, sí. Lo están y mucho. Sí. No vamos a ser tampoco, no vamos a decir aquí tonterías porque no es así. Pero que la propia práctica médica, como tú bien decías, tienes a una paciente con una infección de orina, le tengo que dar un antibiótico. Pues mira, en mi experiencia, sí, ya claro, pero tu experiencia si no sabes qué bicho estás, en el fondo no sabes qué bicho estás atacando todavía. Exacto, y así era antes en veterinaria, se confiaba en el criterio clínico, que es lo que hace un médico de humana. Claro, desconocemos el sistema, quizás sea imposible hacer cultivos a todos, ¿sabes? Aquí estaría muy bien que hubiera alguien... Bien, estoy de acuerdo contigo. Posiblemente alguno de los oyentes de Bala Extra que tú y yo sabemos que es médico nos diría, hombre, claro, no se puede. Vale, bien. Pero es el médico o la médica la que dice, ¿y te duele al hacer esto? ¿Y te pica no sé dónde? Y dice, vale, pues esto va a ser seguramente esto y yo creo que te va a ir bien con esto. Porque es lo que dice mi experiencia. Me puedo equivocar, pero es lo que dice mi experiencia. Si al médico o a la médica le dan un listado y le dicen, a ti si la paciente te viene o el paciente te viene con esto, lo primero que le das es esto. A ver, que estoy viendo que no me va a ir bien este antibiótico porque estoy viendo una serie de cosas yo aquí, de características en mi rato diagnóstico, el poquito tiempo que tienen los médicos, que sería motivo para tener otro programa también, que nos tengan que atender 7 minutos como máximo. Y decía un estudio que nos aquí de hecho, el médico te puede escuchar como mucho durante 11 segundos de la marinera. Ostras. Sí, de la marinera. Claro, si le dan un listado, yo eso, por ejemplo, en humanos no me lo imagino. No sé por qué tiene que ocurrir en animales. A ver, estamos de acuerdo en que no es lo mismo. Tú mismo lo has dicho, que los pacientes no son iguales. No es lo mismo. Pero me pregunto, igual tú en tu conocimiento me lo puedes decir, ¿y esas resistencias que los antibióticos presentan en los bichos se terminan trasladando también a la resistencia que presentan en los humanos? Exacto, es lo que yo no termino de entender dónde está la relación. A ver, si fueran animales de consumo, en una vaca, por ejemplo, lo entiendo. Lo que se hace con estos animales es, desde el último día que les das el antibiótico hasta que lo sacrifican, pasa X tiempo, ¿no? Unos días de carencia ahí. Pero lo único que se me ocurre es que puedan pasar los antibióticos a través de la orina al medio, al agua y estas cosas. Porque es que si no, yo no me como a mi gato, no me como a mi perro. No, por lo que yo sé, no hay muchos casos de... o sea, las bacterias que puedan ser multiresistentes no deberían pasar al humano. Porque normalmente las bacterias son específicas de especie. Bueno, a ver, habrá de todo, ¿no? Pero no es tan obvio como, por ejemplo, entre humanos, ahí sí. Pero, no sé, da la sensación... Es que meterse en medicina humana en esto es un tema que da mucho miedo, ¿eh? Esto de las resistencias, porque ¿qué vamos a hacer cuando...? Pues no voy a decir que volver a los tiempos anteriores a Fleming. Y morirse, ¿no? Y morirse, porque, en fin, tenemos a nuestra querida Carmela que ha estado ahí media vida con los bacteriófagos, pero bueno, habría que ver si esa tecnología de los bacteriófagos llegara a poder ser en algún momento. Alguna vez sí que lo hemos comentado ya yo, diría yo que en algún cuarentena, fíjate. Veríamos cuánto tiempo tardaría realmente en convertirse eso en una alternativa con toda la evolución que ha habido en el mundo de los antibióticos, a los antibióticos, ¿no? Ahora estas cepas resistentes, el problema que se suelen pillar en hospitales, es donde se... Sí, claro. No es habitual que te lo pegue tu perro, ¿no? Claro, exacto, allí. Viven allí, es que esa es su casa. Es donde... Viven allí, no es que sean resistentes, es que llevan allí décadas. Milenios. Entonces, no sería la primera persona que entra para una pequeña intervención y termina con un problema de una bacteria. Eso cierto, pilla cualquier cosa, sí. Los hospitales son... Hay que huir de ahí, estar el tiempo imprescindible y salir. ¿Y qué podemos hacer? Dame alternativas. No se pide algo, exige algo a las autoridades que escuchan este podcast. Que son muchas, supongo. Sí, fíjate. Hay gente que se equivoca y dice, uy, el podcast de Pedro Sánchez, voy a escucharlo. ¿Qué podemos pedir? Es que esto Pelotas del gobierno que quieren escuchar el podcast del jefe, ¿sabes?
¿Qué podemos pedir? Pues es que en realidad esto tiene que ser un cambio social. Y es que es muy complicado. O sea, es que es que realmente no se me ocurre. Y más en estos tiempos en los que ni se reflexiona ni vamos sobreviviendo todos. Tiene que ser un cambio social. Mira, si la COVID, con todo lo que supuso, no ha sido un verdadero motor de cambio para muchas cosas, ahora que estamos en un tiempo entre pandemias, menos todavía. Si es que esto que sería pues prevención en general, un veterinario pues, está para prevenir, ¿no? En general, para contener enfermedades, prevención. Si es que no hay dinero para prevención, si es que se está recortando, bueno, ahora una noticia que ha salido hace poco que está todo el mundo llevándose las manos a la cabeza, una investigación de ABC que parece que en algunos centros privados se presiona a los médicos para que no receten ciertos fármacos muy caros. Pues si estamos racaneando en tratamiento frente a algo ya establecido, es que la prevención no le importa a nadie, absolutamente a nadie. Ya. Luego también está el tema de nuestro propio bolsillo, ¿no? Es muy fácil ir al Mercadona a buscar los huevos más baratos que podamos comprar. Cierto, eso es algo que sí podemos hacer como consumidores. Que por cierto, el Mercadona no es precisamente un gran ejemplo, porque casi todo lo que vende son gallinas en... ¿Cómo le llaman ahora? Gallinas en jaulas acondicionadas o algo así. Criadas en suelo son, me parece que las camperas. No, me parece que son diferentes. Sí, hay que mirar el numerito del huevo. Las camperas son el 1 si están en libertad. Sí, eso es. Creo, juraría. Tienen 1 y creo que tienen 2. Yo recientemente me he sensibilizado más con esto. Claro, cuando nos dicen que están criadas en suelo, en gallinero, que sepamos que están amontonados como animales, iba a decir. Sí. Entonces, tenemos el mismo problema. Si hay una... Ahora vamos a saltar de las bacterias a los virus. Si hay una epidemia de gripe aviar, es imposible. Quiero decir, no sé si en una granja de pollos, o de gallinas, mejor dicho, donde se tuvieran gallinas ponedoras en libertad y con más distancia, igual habría que sacrificarlas también a todas. A todas. Cuando entra en la granja hay que sacrificar todo. Pero fijo que habría menos posibilidades de que hubiera una epidemia entre ellas a la hora de... Exacto. A la hora de que un bicho pues se contagie. Si claro. Están todas juntitas, facilidades para contagiarse unas a otras, tienen toda. ¿Y qué nos tenemos que rascar? La mejor proteína que puede comer el ser humano es un huevo. Un huevo normalmente de ave, de gallina posiblemente. Igual tenemos que pensar que el huevo tiene que valer lo que tiene que valer, porque luego por un filete que, aunque nos parezca lo contrario, no es tan buen alimento, estamos dispuestos a pagar bastante pasta. Hay quien dice que este tipo de producción no es sostenible, porque obviamente cuanto más espacio tengan los animales, quiere decir que menos gallinas tienes por metro cuadrado y no puedes producir mucho. Entonces, como obviamente hay mucha gente que queremos comer todos los días, dicen, yo no lo sé, yo estoy haciendo aquí de abogada del diablo, que es imposible, que para alimentar a todo el mundo tiene que haber estos métodos intensivos, lo mismo con la carne, lo mismito. Uh-huh. Es un poco como... Pues habrá que mirar más a los vegetales, a lo mejor, que encima nos dicen los médicos y las médicas que nos sientan mejor. Seguro que algún demagogo también diría que no hay para todos. No, Seguro. Tampoco habrá vegetales para todos. Por lo que sea, no hay alimentos para todos, pero ya hay una parte del mundo que se está muriendo de hambre y hay otra parte del mundo en donde nos estamos muriendo de sobrepeso. O sea, quiero decir, sí. Si vamos a hacer demagogia, yo que como hago este podcast, hago demagogia a menudo, aprovecho también y la lanzo. Oye, pues muy interesante todo esto de la veterinaria. Tenemos que seguir hablando de estas cosas, ¿eh? Cuando quieras. Yo ya he desenvuelto otra vez el micrófono. Tú te has quedado tranquila, ¿no? Uy, muchísimo. Sí, te has relajado. Es que como cuando tú dices que eres ese señor mayor gritando, ¿cómo es? Pues a la nube. Eso, pues me siento igual. Es como, mira, la señora mayor ha gritado, ala, ahora... Bueno, yo creo que es importante porque estas cosas salen de vez en cuando en los medios de comunicación y luego vuelven otra vez a los temas que no digo yo que no sean importantes, ojo, que nadie me interprete mal, que luego llegamos a conclusiones que no son. La política es importante, pero es que a veces ve uno los medios de comunicación y política y dices, ya. Pero además de política mal entendida, que suele ser los partidos tirándose los trastos a la cabeza, hay cosas en el día a día que las personas necesitamos conocer, que los medios de comunicación nos tienen que facilitar.
Y sin duda alguna, esto que puede parecer una cosa menor, esta señora veterinaria que ha venido aquí a contar cosas de veterinarios, que es que nos afectan a los humanos y afectan al planeta en su conjunto al final. Un día tenemos que hablar tú y yo de la industria de los bichejos. Quiero decir, no ya tanto de la situación de la profesión veterinaria, sino realmente, igual un día nos traemos que estas cosas le apasionan a Carmela. Y no, sí, mira, pues mira, esto lo deberíamos de llevar a un taberna de Beagle. Pero sin muertos esta vez, si te Eso parece. te iba a decir siempre. Tú y yo acabamos hablando de muertos. Y Sí, hoy también. La última vez que viniste a la taberna del Beagle tuvimos mal. ahí una operación de entrada en un domicilio con un muerto. Ujú. Me parece muy interesante porque, pues porque, no sé, me iría a muchos lemas ecologistas, pero es que planeta realmente solo tenemos uno de momento. O sea, supongo que Elon Musk, a base de pedir taxis, igual en un momento dado nos lleva hasta Marte y todo y lo hace habitable, pero eso tú y yo no lo vamos a ver, casi seguro. Y Elon Musk menos. Querida Marta, ¿nos quieres dar alguna coordenada? Yo Tipo estoy... @ no sé qué. Nada, que entren en la comunidad, que siempre la gente es bienvenida ahí. Y ahí estás tú. Sí, dando mucho mal, sí. Cundo. Vale, pues ya lo sabéis, entrad en la comunidad. Ahora os lo voy a decir en la despedida. Muchísimas gracias, Zaragoza, señora Marta Castro. Gracias a usted por la hospitalidad. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. A Marta la puedes encontrar en la comunidad de Bala Extra en Telegram, donde tú te puedes unir, o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y, claro, hasta el lunes.